tan solo 3 años, Morena pasó de tener 5 a tener 17 gubernaturas. En pocas palabras, en la mitad de los estados del país gobierna Morena. La pregunta es, ¿y cómo gobierna? Algunos gobernadores y gobernadoras de Morena van en sus primeros meses, pero otros ya llevan más de la mitad de sus sexenios y no han podido solucionar los problemas como prometieron, incluso para algunos de los cuales fijaron una fecha límite. Quizá el peor de todos es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Llegó al poder diciendo que él iba a ser distinto al priista Javier Duarte, al panista Miguel Ángel Yunes, y que ahora sí acabaría con la inseguridad. ¿Dice que en 2 años acabará usted con el crimen en la entidad? En 2 años, sí. ¿Con quién empezará? Se trata de un programa integral, no exactamente con quién. ¿Hasta cuántos muertos valdrá su gobierno? No espero tener. Nada más en 2021, Veracruz registró 1,225 homicidios dolosos y la semana pasada fue noticia el hallazgo de 9 cuerpos con una amenaza para el gobierno estatal. Al morenista Cuitláhuac García no lo quieren ni los de Morena. Lleva 1 año de pleito con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Primero se enfrentaron porque el gobernador impulsó una cosa que se llama la Ley de Ultrajes a la Autoridad, que castiga con cárcel a quien amenace o agreda a servidores públicos. Esto sencillamente es un cheque en blanco a los policías para que abusen. Ayer finalmente dijo que va a derogar esta ley, pero pasó meses defendiéndola y peleándose por eso con Ricardo Monreal. Si alguien, en lugar de estar atento a los problemas legislativos del Senado, quiere ser defensor de delincuentes, pues allá él. El pleito escaló cuando las autoridades de Veracruz detuvieron a un colaborador cercanísimo de Monreal. Lo acusaron de asesinato. Y en respuesta, en el Senado se creó una comisión especial para investigar los abusos y violaciones a derechos humanos en Veracruz. La persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes. Violencia desatada, abusos de poder, pero el gobernador de Veracruz está muy tranquilo. ¿Por qué? Pues porque cuenta con el respaldo del presidente López Obrador. No veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta. Le tengo confianza, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Por cierto, esa ley de ultrajes veracruzana es muy parecida a la ley Garrote de Tabasco, impulsada también por Morena. Iniciativa del ahora secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando era gobernador de Tabasco, y buscaba castigar con 20 años de cárcel a quienes impidieran la ejecución de obras, realizaran marchas, hicieran bloqueos en las carreteras. O sea, buscaba evitar todo lo que en su momento hizo el presidente López Obrador, ahí mismo, en Tabasco, en su tierra natal. Otro estado donde la violencia está imparable es Zacatecas. Los homicidios aumentaron 50% el año pasado. Y se entiende que el gobernador David Monreal llegó al cargo apenas hace unos meses. Pero lo que hemos visto es que se le ha descompuesto la situación y él anda repartiendo culpas. ¿Qué dijo, por ejemplo, cuando colgaron 10 cadáveres de un puente? Algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos. ¿Y qué dijo la semana pasada cuando asesinaron a otras 10 personas y las dejaron en una camioneta frente al Palacio de Gobierno? Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas 2, que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros. Tuvo que entrar la federación a echarle la mano y ahora salieron con que en unos cuantos días, bajaron las ejecuciones 41%. Y además el gobernador culpó a los gobiernos del pasado. No aclaró qué tan pasado es el pasado, pues porque uno de los gobernadores del pasado es su propio hermano, Ricardo Monreal. Otro que culpa al pasado es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
En los 2 años que él estuvo como secretario de Seguridad Federal, nunca pudo bajar el número de ejecuciones en el país. De hecho, alcanzó el récord histórico durante su gestión. Bueno, su falta de resultados llegó al ridículo extremo de presumir una drástica baja de robos en la vía pública, justo en los meses en los que la gente se quedó en casa por la pandemia. Su estado es segundo lugar en feminicidios, séptimo en homicidios dolosos. Madres de desaparecidos le piden permiso al narco para buscar a sus hijos. Pero él, el gobernador Durazo, que no dio resultados a nivel federal y no ha dado resultados a nivel estatal, él se considera a sí mismo un ejemplo a seguir. La mesa estatal de seguridad que presido diariamente se ha consolidado de manera excepcional. Creo que podría ser un ejemplo, presidente, a nivel nacional. Y si esa declaración le sorprende, espérese con la de otro gobernador de Morena, que ya lleva rato en el poder, el de Puebla, Miguel Barbosa. Los empresarios le exigieron garantizar la seguridad. Y él le respondió, pues que porque no se mochan. Ojalá la iniciativa privada pusiera aunque sea una ametralladora, ¿sí? O un chaleco barizado, o unas esposas. Nunca han puesto nada. Y eso exigen seguridad pública porque según esto pagan sus impuestos. Barbosa es el mismo que dijo que la muerte de los panistas Rafael Moreno Valle y Martérica Alonso fue un castigo de Dios por haberle robado las elecciones. A Barbosa lo denunciaron sus propios compañeros de Morena por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, ocultó propiedades en su declaración patrimonial, Lozoya lo menciona en la denuncia de Odebrecht como de los que recibió lana, calla a los reporteros, manda auditorías a los medios de comunicación que lo critican. Su gobierno, en cambio, entrega contratos millonarios a un periódico propiedad del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Los defensores de derechos humanos lo acusan de usar facciosamente a la Fiscalía del Estado, a las policías locales. Y en lo educativo, bueno, lleva varios escándalos. Aquella reforma, ¿se acuerda? Que declara que los bienes de las instituciones privadas pasan a ser del sistema estatal de educación. Le tira seguido a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Está metidísimo en la disputa legal de hace más de medio año en las instalaciones de la Universidad de las Américas. ¿Que continúen los privilegios? Con este gobierno no, señores. Aquí no admitimos desmadres. Aplicamos la ley. Vamos a Morelos. En Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco llegó también al poder con la coalición encabezada por Morena y desde que llegó se ha llevado una goliza. Irregularidades en su campaña para gobernador, acusaciones de nepotismo, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Investigaron a su hermano por corrupción, a su jefe de gabinete, que si lavado de dinero, que si desvíos, que si vínculos con el crimen organizado. ¿Y el gobernador? El Cuau, jugando golf. O pidiendo licencia para irse de largas vacaciones a Disney, a Brasil. Y mientras tanto en Morelos, desatada la delincuencia, secuestros, robos, asesinatos. Esto está más que el fútbol, pero aquí estoy. Como te digo, me gustan los trancazos y no me rajo. El escándalo más reciente es la fotografía en la que aparece con 3 líderes de organizaciones criminales en Morelos. Yo me tomo fotos con todo mundo. No, que les pregunte también si tienen antecedentes penales. Y así como me tomé esas fotografías, me tomé en gente en Culiacán. Me sacaron con el hijo del Chapo. En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón, de plano, no puede con todos los conflictos sociales que se le juntaron. Enfrenta la migración de centroamericanos. Aparecieron grupos de autodefensa en 12 municipios. Enfrentamientos entre etnias indígenas, bloqueos carreteros de normalistas, las protestas de la gente que lo evidenciaron a nivel nacional cuando el presidente López Obrador no pudo llegar a la mañanera. Antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada y el presidente está dialogando con la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. ¿Y cómo ha manejado la pandemia Morena? Los gobernadores de Morena, miren, ni le cuento porque no acabamos, basta con escucharlos. Si ustedes son ricos, están
tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Nosotros no tenemos ningún aeropuerto que reciba pasaje de Inglaterra. Entonces no tendríamos por qué tener esa preocupación. El tapaboca ya es opcional. Nosotros hemos declarado COVID-free todos los lugares en donde estamos y yo ya quitaría también la sana distancia. Pues hay que encomendarnos a Dios, en el nombre sea de Dios y vámonos. Otro, Jaime Bonilla. Ya no es gobernador de Baja California, pero vaya escándalos en su gestión. Empezando por la ley Bonilla, ¿se acuerda? Quería quedarse 5 años en el poder cuando lo habían electo por 2. Se documentaron más de 120 ataques a la prensa en sus conferencias. Tiene una casa en San Diego que nunca declaró. Utilizaba como taxi un helicóptero estatal de rescate. Lo fotografiaron en un casino gringo mientras Baja California estaba en semáforo rojo por COVID. Fue uno de los estados más afectados por la pandemia. Y cómo olvidar cuando quiso expropiar el club de golf de Tijuana. Nosotros le llamamos desprivatización, más que nada. Y cerramos con la favorita del presidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la que se le cayó el metro. No puede decir que el mantenimiento no era su responsabilidad. En los primeros 2 años de su gobierno, el metro tuvo 3 incidentes graves, todos con personas muertas. Un choque en Tacubaya, un mega incendio en el centro de control que dejó sin servicio las líneas más transitadas y el desplome de la línea 12, a pesar de que se había documentado y advertido del deterioro. Lo peor es que ella lo sabía. Ella lo reconoció desde antes de tomar posesión y cuando sucede la desgracia, se lava las manos. Entonces tenemos un metro que está mal mantenido, que está, yo diría, en condiciones incluso de riesgo en ciertas zonas. ¿No advirtieron el peligro ahí exactamente? No, si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta. 17 gobernadores morenistas, medio país, ¿y de resultados? Nada. ¿Y entonces qué hacen? Pues seguir el ejemplo. Negar la realidad, decir que tienen otros datos, culpar a los gobiernos del pasado, culpar a la prensa y bueno, algunos hasta tienen su propia conferencia de prensa diaria. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. En unos cuantos meses, un hombre pasó de ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero del cártel de Sinaloa a ser amigo cercano de Santiago Nieto. Tan cercano que fue invitado y asistió a la polémica boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que se realizó en Guatemala. Este es un reportaje de Tania Rosas. Un hombre señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntamente lavar dinero del cártel de Sinaloa fue invitado y asistió a la boda de Santiago Nieto, el titular de la unidad que lo puso bajo investigación. El individuo pasó de sospechoso a amigo cercano en tan solo 8 meses. La boda fue el 6 de noviembre del año pasado en Antigua, Guatemala. El 19 de marzo del mismo año, Santiago Nieto lo presentó como dueño de una empresa que formó parte de una red de lavado de dinero para la organización criminal que comandaba el Chapo Guzmán y que habría beneficiado al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. Ese 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto compareció ante la Cámara de Diputados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tenía una tarea central: convencer a los legisladores de la sección instructora que debían quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas. Debía fundamentar que el expediente no era fruto de la persecución política contra un opositor, sino una indagatoria bien fundamentada sobre la inexplicable fortuna de García Cabeza de Vaca. En su exposición, Nieto mostró este documento. Dedicó 3 láminas a explicar lo que a su juicio era la compra de un departamento con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
El titular de la UIF explicó que una sociedad financiera de objeto múltiple recibió de 2 empresas fachada relacionadas con el cártel de Sinaloa 14.3 millones de pesos. Al día siguiente, le depositó esa misma cantidad al gobernador de Tamaulipas para que se comprara el departamento ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Las transferencias, dijo, sucedieron el 17 y el 18 de diciembre de 2013. El dueño de la sociedad financiera, supuestamente clave en la red de lavado de dinero investigada por Santiago Nieto, asistió a su famosa boda en Guatemala. La sociedad financiera se llama Impulso y Desarrollos GBO y el accionista es Javier López Casarín, quien hoy es diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Documentos de la UIF, de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial Federal a los que tuvo acceso Latinus detallan que la dependencia a cargo de Santiago Nieto señaló reiteradamente a la empresa Impulso y Desarrollos GBO, de la que es socio el diputado Javier López Casarín, como responsable de la transferencia de 14.3 millones de pesos a la cuenta de García Cabeza de Vaca. No solo eso, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera del pasado 20 de mayo, ubicó a Impulso y Desarrollos GBO como parte de un grupo de compañías investigadas por el FBI por posible lavado internacional de activos. En la investigación y denuncias presentadas por Santiago Nieto entre 2020 y 2021 contra el gobernador de Tamaulipas y otras personas físicas y morales, se detalla que López Casarín está señalado en BBVA Bancomer por liquidar un crédito por 7 millones de pesos de forma anticipada, solicitar otro por 26.2 millones de pesos, destacando el origen de los recursos como desconocido y una declaración de impuestos apócrifa. Pese a que López Casarín y su empresa fueron parte crucial de la red investigada por Santiago Nieto, la UIF no los denunció ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La polémica boda en Guatemala, a la que acudió el diputado del Partido Verde, provocó la renuncia de Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Javier López Casarín es un empresario conocido por su cercanía con el canciller Marcelo Ebrard, a quien usó como trampolín para volverse legislador. Hoy tiene fuero. La Cámara de Diputados no ha hecho pública la declaración patrimonial y de conflicto de interés del legislador, quien lleva 4 meses en el cargo. No hubo Navidad, no hubo Santo Claus, no hubo Año Nuevo, no hubo Reyes para el INE. Fue temporada de guerra. Denunciados consejeros, golpeteo con el presidente. Y hoy nos acompaña el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Muchísimas gracias por estar con Latinos. Carlos, un gusto estar de nuevo aquí. De veras, buen año para ti, para todo el auditorio. Sí llegó una buena noticia para el INE, pero ya hablaremos de eso en esta temporada. A ver, originalmente tenía yo pensado pues, hacerlo cronológicamente, pero la coyuntura obliga. Hoy en la mañanera, el secretario de Gobernación, que está supliendo al presidente por COVID, agarra y dice, tenemos listo el plan de austeridad para el INE, aquí va la propuesta, sale el secretario de la Función Pública, sale la oficial mayor, sale el subsecretario de egresos, estamos hablando de 3 altos funcionarios, y dicen, aquí está el método para que el INE recorte el presupuesto y logre tener dinero para organizar la consulta de revocación de mandato. ¿Cómo vieron ustedes esa propuesta? Bueno, a ver, lo primero, Carlos, hay que agradecerle al gobierno federal que reconozca que no tiene ni atribuciones, porque somos un órgano constitucional autónomo, ni el expertise técnico, porque ellos no organizan elecciones desde hace 30 años, aunque hay muchos que quisieran regresar las elecciones al gobierno federal. Y tercero, siempre se agradecen las propuestas, el INE siempre está abierto a escuchar opiniones. Lástima que estas opiniones, en este caso, sean opiniones pues, construidas sin ninguna capacidad técnica, con un profundo desconocimiento del INE, y que planteen que el INE viole las sentencias que hoy están vigentes. Es decir, le están pidiendo al INE que viole la ley. Las vamos a analizar con muchísima atención cuando nos la manden. Espero que con la misma atención revisen la propuesta que les vamos a mandar de solicitud de ampliación presupuestal fundada en una sentencia que le vamos a pedir a Hacienda para tener los recursos para hacer la revocación de mandato. Déjame ponerte algunos ejemplos. Primero,
hablan de personal sindicalizado del INE. Sí, dicen que no van a tocar a personal sindicalizado del INE como parte del recorte que proponen. Ni aunque quisieran. ¿Por qué? Porque no hay personal sindicalizado en el INE. ¿No hay sindicato? No hay sindicato en el INE. Fíjate que el INE, desde que nace como IFE... Perdón. O sea, el gobierno dice, no se preocupen, no vamos a tocar a los trabajadores sindicalizados del INE. No, pues y no en pueden. realidad no hay trabajadores Es que no sindicalizados. pueden porque no hay. Y te voy a decir por qué. Pero es el secretario de Gobernación, el secretario de la Función Pública, el subsecretario de Egresos. Estamos hablando, o sea, no es cualquiera que supone que son funcionarios. Yo creo que el secretario de Gobernación le dejó la palabra a los demás, que se supone que son los expertos. Mira, déjame decirte, ¿cómo que no hay sindicato en INE? No hay sindicato. Tú imagínate que por algún problema laboral emplazara el personal sindicalizado de línea a huelga el día anterior de una elección. Aquí estamos hablando de asuntos de seguridad nacional y de gobernabilidad democrática. Por eso el INE no está regido por el artículo 123 constitucional, que es el que regula las relaciones laborales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El INE se cuece aparte. Los litigios laborales del INE no van ante los tribunales laborales, van ante el Tribunal Electoral. Por eso nosotros nos regimos por el artículo 41 constitucional y nosotros tenemos un estatuto que es el que regula todas las relaciones laborales del personal del INE, incluyendo sus prestaciones, los derechos, las condiciones de trabajo dentro de la institución. Pero no hay personal sindicalizado. Eso te habla de la seriedad con el trabajo, de la propuesta que nos hacen. Y de todos modos la vamos a revisar con mucha atención, ¿no? Segunda cosa, Carlos. Nos piden, fundamentalmente, que saquemos dinero recortando salarios. Por cierto, los salarios de los consejeros están autorizados, nosotros estamos autorizados a ganar más que el presidente de la República porque así lo establece la ley. No sé si recuerdas que hace unos meses me invitaron a la Cámara de Diputados y me reclamaban, ¿y por qué gana más? Pues porque ustedes lo autorizaron. ¿Pero por qué gana más? Porque ustedes votaron una ley. Muchas veces supongo que hay tanto trabajo que se vota sin saber todo lo que se está votando, pero bueno, está en la ley. Pero piden que reduzcamos salarios, piden que quitemos prestaciones laborales como seguros, etcétera, y piden también que eliminemos unos fideicomisos de los que depende, entre otras cosas, la infraestructura de los módulos de atención ciudadana, es decir, las condiciones en las que están esas oficinas en las que recibimos a los ciudadanos para darles su credencial. Es decir, nos están pidiendo que afectemos cuestiones sustantivas y cuestiones laborales. Pero hay un pequeño detalle. Por eso digo que el excesivo regalo de fin de año. Llegó Santa al INE. O los Reyes Magos. Bueno, creo que Santa Claus, porque esto fue a finales de diciembre, la sentencia. Cuando te acordarás que nosotros decidimos, ante la falta de recursos, suspender, posponer algunas actividades. Lo de la consulta. Eso llevó a que esa decisión fuera impugnada tanto ante la Corte como ante el Tribunal Electoral. Y nosotros decimos, qué bueno, porque hoy tenemos claridad. Se dice que esas sentencias nos revocaron ese acuerdo. Sí, pero dicen, sí, perdió el INE ahí. No es cierto. Ganamos porque tenemos certeza y además, fíjate nada más, la sentencia en el caso específico del Tribunal Electoral dice, busquen recursos, hagan todo lo que puedan, si no les alcanza, le piden a Hacienda y Hacienda tendrá que contestar de manera fundada y motivada. Nunca nos había contestado de manera fundada y motivada. Para la consulta popular del año pasado, que no nos dieron dinero tampoco, fuimos ante Hacienda, le pedimos recursos y Hacienda nos dijo que tenían otras prioridades y que le hiciéramos cómplice. No, ahora ya no nos van a poder contestar así. Nos van a tener que contestar porque lo dice el tribunal de manera fundada y motivada. Pero además nos dicen que en todo esto el INE no puede ni comprometer sus funciones constitucionales, como dar credencial, hacer elecciones, monitorear a los medios de comunicación, fiscalizar a los partidos, ni funciones legales, ni las reglas estatutarias, ni los derechos laborales. O sea, si yo hoy, como presidente del INE, propongo disminuirle sueldos, cancelarle prestaciones a algún trabajador del INE, estoy violando una sentencia del tribunal y también, por cierto, una resolución de la Corte que nos garantiza todas esas condiciones laborales al personal del INE. Me da la impresión que está queriendo utilizarse en esta secuela de hostigamientos, de acusaciones, de descalificación al INE, el tema de la revocación de mandato para tratar de conseguir lo que han venido perdiendo sistemáticamente una vez tras otra ante tribunales, lo cual habla pues, de que en realidad no sé si la intención sea debilitar al INE, descalificar al INE o realmente hacer la revocación del mandato, una revocación que el INE quiere hacer bien. ¿Es una propuesta patito? ¿Poco seria? ¿No es seria, no es profesional? Pues digamos que es una propuesta con ¿chafa? Muy poca pericia técnica, con un profundo desconocimiento y con una intencionalidad
más política que no, digamos, de descalificación y de denuesto, de conseguir lo que se ha perdido ante tribunales. Así que es una propuesta, digamos, con una intencionalidad que no es la de que se salga bien la revocación de mandato. No está sucediendo que ustedes están tratando de dar la discusión técnica, pero en realidad el presidente y su gobierno nunca ha podido ganar la discusión técnica, ha tenido incluso que inventar que tiene otros datos y cosas así, porque ellos van a la discusión emocional, llamémosle así, a que la gente diga, híjole, qué caro el INE, híjole, si hay de dónde recortar, porque mucha gente no está en el detalle de, oye, no hay personal sindicalizado, oye, esta sentencia lo prohíbe, oye, esta lana está comprometida para tus credenciales de lector, no la podemos quitar de ahí. Es decir, no, a fin de cuentas es una discusión política, una discusión... Muy probablemente sí, y con una intencionalidad clara, que es la de minar la autonomía de un órgano que ha ejercido su independencia en la toma de decisiones, que le ejerció frente al gobierno anterior, que no cedió a presiones del gobierno anterior y que no las cede ahora, ni las va a ceder cuando venga el que sigue. El INE no casualmente es una institución que tiene un reconocimiento ciudadano que no tiene ninguna otra institución ¿Está celoso el presidente que le gane popularidad del INE? Bueno, evidentemente una institución que tiene un 70% de credibilidad pública es una institución y que no se dobla a los designios de ningún poder, pues es una institución incómoda. No sé si sean celos o no, pero claramente hay una intención de minar esa credibilidad, lo cual, por cierto, es verdaderamente irracional. El INE ha sido el órgano que ha organizado en los últimos 8 años, elecciones que han permitido el mayor número de alternancias en la historia, y el principal beneficiado de esas alternancias es el partido en el poder. El presidente. Y su partido. Sí, pues todos los gobernadores que tienen, ¿no? Y digamos, ¿a quién le conviene en primera instancia que haya elecciones limpias, ciertas y transparentes? Uno podría pensar a la oposición, sin duda, pero también al gobierno, porque de ello depende la legitimidad democrática, lo cual te habla de un juego, pues digámoslo así, pues poco congruente, o en todo caso muy mirado, creo, a tratar de subordinar a quien no piensa o a todos los órganos de control del poder. Me da la impresión que esto es dictatorial. Pues es profundamente autoritario, sí, sin lugar a dudas. Y lo vemos, por ejemplo, Carlos, con actitudes como las del presidente de la Cámara de Diputados, que los denunció penalmente. A ver, se cruzó una línea, se rompió algo que no debería, una frontera infranqueable, se cruzó esa frontera que no debe cruzarse nunca en un sistema democrático. Se está utilizando el brazo penal del Estado, que es la última ratio, es decir, el poder extremo, ¿no? Para perseguir a quien piensa distinto y a quien no sea subordinado. El presidente de la Cámara dice, no es persecución. A ver, el presidente de la Cámara, cuando presentó una denuncia penal, es porque quiere a algunos consejeros en la cárcel. Ni modo que la ande buscando para que nos paguen un viaje todo pagado a la playa, ¿verdad? Pues claro que hay una intencionalidad. Estaba en desacuerdo. ¿Es el presidente López Obrador en el fondo usando a su presidente de la Cámara? Mira, yo no lo creo, tanto que el presidente de la Cámara tuvo que echarse para atrás, que desdecirse, gracias a la enorme presión social que generaron opinadores, académicos, exministros de la Corte, la Barra Mexicana de Abogados, asociaciones gremiales, los propios consejeros que salimos compactos, los 11, a denunciar ese tipo de actuaciones que son inaceptables en un Estado democrático, y hasta el presidente López Obrador. Es decir, y luego, por cierto... ¿No habrá tirado la piedra y escondido la mano? No lo sé, eso habrá que preguntárselo al presidente. Pero lo que sí es cierto es que el presidente de la Cámara se echó para atrás después de esta gran presión pública. Pero cuidado, se echó para atrás y las denuncias siguen abiertas. La Fiscalía Anticorrupción abrió carpetas de investigación en contra de 6 consejeros y del secretario ejecutivo del INE. Esa fiscalía está haciendo indagatorias, es decir, la amenaza penal está abierta. Cuando a todas luces el delito de que se nos imputa es una ridiculez, se nos acusa del delito de coalición de servidores públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que unos servidores públicos se ponen de acuerdo para tomar decisiones que van en contra de la ley. Si eso fuera así, ese delito lo cometen las y los diputados cada vez que toman una ley, la decisión, o votan una ley o un decreto que después la Corte les tira. Es decir, es verdaderamente ridículo. A ver, y esto nos habla de una intencionalidad, no son cosas aisladas. A lo mejor en otro momento, hace un año, te habría dicho, Carlos, bueno, pues son casualidades. Hoy me queda claro que hay una clara intencionalidad de minar la autonomía y de poner contra las cuerdas a un órgano que ha ejercido su independencia frente a cualquier poder. Bueno, ya que estamos poniendo los puntos sobre las sillas,
Ya me va a decir finalmente Lorenzo Córdoba, y el responsable de esa embestida del Estado con todo el poder contra el INE se llama Andrés Manuel López Obrador. Digamos que son los circuitos gubernamentales, sin lugar a dudas. ¿Qué es eso de los circuitos gubernamentales? Bueno, los afines al poder público. Mira, no lo sé. Yo quiero, no quiero, es muy Porque delicado. esta pregunta como que ya se la hace como 15 veces, Sí, es cierto. desde el principio del Y es cierto, sexenio. y te voy a seguir contestando, porque mira, el presidente de la República es el presidente de todos los mexicanos. No quiero pensar que el presidente de la República esté encabezando una actuación desde el poder para... Yo le agradezco mucho que haya desmentido y descalificado una actuación franca y claramente autoritaria del presidente de otro poder. Me preocupa que el presidente de un poder que se supone que es autónomo frente al Ejecutivo haga lo que le dicen desde otro poder, porque eso habla mal de la división de poderes y de la función que él debería jugar. Tienen pero bueno. las amenazas penales en Así contra es. de consejeros que no votan como el gobierno quiere. Asfixia Tienen presupuestal. La asfixia presupuestal, es decir, cerrándoles la llave del dinero para que se metan en problemas. La descalificación. El desprestigio desde la mañanera. Y la amenaza de una reforma electoral, de que bueno, el presidente de la Cámara por cierto, hace 6 meses, luego se olvida esto, el presidente de la Cámara, hoy presidente de la Cámara de Diputados, hace 6 meses declaró que ya habían cambiado las cosas y eran tiempos en los que había que volver a meter la función electoral a la Secretaría de Gobernación. Digo, eso te habla mucho, por lo menos de mentalidades. Okay. ¿Por qué esta amenaza penal, este sometimiento presupuestal, digamos, esta asfixia presupuestal, más el desprestigio en las mañaneras, más la amenaza de reforma electoral que puede cambiar todo el juego? ¿Qué busca? Dice, bueno, someter al INE. Muy bien. ¿Para? O sea, ¿cuál es el juego ahí? Pues me parece que es bastante evidente la concentración del poder. ¿Ser el presidente el árbitro de las elecciones? Pues ¿Y decidir él quién gana y quién pierde? Pues por lo menos tener un control sobre una institución que una y otra vez ha venido ejerciendo su autonomía. La decisión que tomamos hace unos días, el miércoles pasado, Carlos, en el Consejo General, de generar más fondos para la revocación de mandato a través de 2 mecanismos que nos mandató el tribunal. Por eso, de nueva cuenta, son buenas noticias esas sentencias porque nos están marcando la ruta jurídica de dónde caminar. ¿Qué nos dijo el tribunal? Trata de meterle más dinero del que ya le generaste a la consulta, a la revocación de mandato. Nosotros teníamos ya disponibles, ya habíamos logrado, después de muchos esfuerzos, conjuntar 1.503 millones de pesos. Logramos aumentar un poquito más esa bolsa y llegamos a 1.568 millones de pesos. Entonces ya hay un poquito más de dinero que logramos a partir de recortes y nuevas metas de ahorro poner a disposición de la consulta. Y por el otro lado, disminuimos los costos de la misma consulta. En un escenario ideal, una revocación de mandato como esta costaría 3.830 millones de pesos. Estuvimos reduciendo los días de trabajo de campo, acortando, por ejemplo, vamos a imprimir las boletas no en papel seguridad, sino con impresión de seguridad, pero nos ahorramos el costo del papel seguridad, etc. Es decir, abaratamos la consulta al final y le bajamos 500 millones de pesos. No es lo ideal. Estamos en el límite, estamos en una zona de cuidado. Cualquier margen, no tenemos margen de error ya. No es lo ideal, pero lo hicimos atendiendo a la sentencia del tribunal. Y a pesar de todo nos faltan 1.738 millones que nos tiene que dar Hacienda. Y si no nos los da, lo vamos a hacer con lo que tengamos. Va a ser una consulta con menos casillas. ¿Con cuántas? Pues no sé, yo creo que para lo que hoy tenemos, aproximadamente una tercera parte de las 161,000 casillas. 50,000 casillas. Entre 50 y 60,000 casillas. Pero nadie podrá decir Pero la ley que no dice que tienen que instalarse 160,000. Claro, ese era nuestro dilema. Fíjate la paradoja. Pero no se les pueden venir encima por eso, si no están cumpliendo la ley. Porque hoy estamos acatando sentencias. Es decir, tenemos un amparo jurídico. Por eso yo digo que sí llegó regalo de fin de año para el INE. Porque yo creo que si hubiera habido un plan truculento, y mira qué elementos había, le pedimos que haga la consulta y en la ley le establecemos cómo hacerla. Y no le damos recursos para hacerla. Una de dos, o van a tener que quitarse sueldos, castigar a los trabajadores, que sea cosa que no han ganado en tribunales, vuelvo a insistir, para poder hacer la consulta, o van a tener que hacer la consulta sin los parámetros de la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que están violando la ley. Y ahí sí, hombre, si por hacer nuestro trabajo nos quieren meter denuncias penales, imagínate que tenemos hoy un blindaje judicial. ¿Se van a vengar en la reforma electoral, en la discusión que está agendada para dentro de unos meses? Pues mira, si nosotros pensamos que vamos a sufrir algún tipo de represalia, nos vamos a equivocar, porque eso significaría estar actuando bajo presión.
Presiones siempre ha habido, las va a haber, las está viendo. Pues, ¿qué es esto? Digo, seamos honestos, es una manera de presionar al INE, es una manera de tratar de conseguir lo que no se ha conseguido, vuelvo a insistir, en tribunales. Pero no hemos cedido. ¿Es un berrinche al gobierno? ¿Ha sido un berrinche al gobierno lo del INE? Yo creo que hay una fijación con el INE y una incomprensión. Pero porque el esta principal parte en donde no les doy dinero y hacen la consulta, ¿no fue un berrinche? Pues yo creo que es una manera de debilitar al INE, pero cuando al INE, al gobierno, lo que más le conviene es un INE fuerte, un INE que esté... Eso no lo ven así. Pero a ver, debería, la reacción del INE. O sea, cuando les dicen, hacen la consulta y no les vamos a dar dinero. Tienen muchísimo dinero, agárrenlo de otro lado. La reacción del INE es, pues le paramos, posponemos y ahí vamos viendo. No fue demasiado, ya viéndolo hacia atrás, no fue un berrinche del INE para responder un berrinche del gobierno. Eso es lo que alguien ha sostenido, algunos lo han sostenido, Carlos, pero déjame nada más poner en contexto con una decisión previa. Lo que pasa es que el INE, frente a este dilema, tenemos que hacer una elección con 162,000 casillas y no nos dieron recursos para hacerlo, no tenemos dinero, fuimos a la Corte. Los primeros que fuimos a la Corte fuimos nosotros, porque el antecedente es gravísimo, no para el INE, Carlos. Piensa en la UNAM, que también ha estado bajo fuego. La ciencia parece que no gusta, el conocimiento científico parece que no gusta en los tiempos que hoy corren. Imagínate que a la UNAM, que recibe algo así como 46,000 millones de pesos de presupuesto público al año, el año siguiente, la Cámara de Diputados les dice, te doy 20,000 y hazle como puedas. Pues vamos a matar a la UNAM. Imagínate que al Poder Judicial, que recibe como 65,000, le dicen, te damos 30,000, pues vamos a matar a la justicia. El antecedente es gravísimo. Por eso fuimos a la Corte. Y dado que habíamos ido a la Corte, como la Corte tiene sus tiempos, estuvieron en vacaciones, etcétera, pues lo que dijimos es, vamos a pausar, no a cancelar ni suspender, a pausar algunas actividades de la consulta hasta que haya una resolución de la Corte. ¿No fue un exceso? ¿No fue un berrinche? Yo creo que no, pero además tuvo una enorme virtud. Tomamos una decisión que fue impugnada. Si no hubiéramos tomado una decisión, no habría llegado el asunto a tribunales. Y hoy los tribunales, vuelvo a insistir, Carlos, nos dijeron por dónde ir. Vuelvan a hacerlo, o sea, no pausen. No pausen, pero cuidado, hagan un esfuerzo adicional y si no les alcanza, háganlo con lo que tienen. Es lo que nos dijeron los tribunales. Con este tablero, con este juego, ¿no está feliz el presidente? Feliz, primero, de que toda esta encendida discusión le haya dado popularidad a una consulta que parece que solo le interesa a él y a los suyos. Y segundo, que no se está hablando de problemas brutales que tiene el país. 500,000 de muertos por la pandemia, crisis económica, crisis de desabasto de medicinas, escándalos de corrupción cada vez más en su gabinete, en su equipo, en su familia, inseguridad récord. Y hablando de una consulta que a la gente le vale. Bueno, probablemente sí. Ventajas. El 11 de abril se acabó la consulta, ¿eh? El 10 de abril la vamos a hacer, la revocación de mandato. Y después de eso tendremos que valorar si es un buen ejercicio o no, si tenía sentido o no. Si lo tuvimos que hacer con menos casillas, pues bueno, y vota poca gente, pues ahí está el problema. El antecedente... ¿Lorenzo Córdoba va a ir a votar a la consulta? Yo quiero que el presidente termine su mandato, porque lo elegimos en 2018 por 6 años. Va a ir a votar y va a ir a votar porque se quede. Yo creo que el presidente, yo estoy pensando, no estoy seguro si iré a votar. Vamos a organizar eso, sí, igual que cualquier ciudadano. Una consulta organizada por el INE donde el presidente del INE no va a votar. El INE va a cumplir la función constitucional de hacer la consulta. Yo estoy todavía pensando. Lo que está en juego no es la consulta. Lo que hoy está en juego es la erosión de una serie de condiciones básicas sobre las que se sustenta el arreglo democrático en México y en el mundo. La facilidad con la que se están utilizando las denuncias penales pone en riesgo no a los funcionarios de línea, a cualquier funcionario. Hoy somos nosotros, mañana puede ser cualquiera. El abuso de la prisión preventiva, oye, ¿dónde pones la presunción de inocencia? El abuso con el que se están congelando cuentas, la posibilidad de embargar bienes antes de que se decida si hay o no un ilícito, eso pone en riesgo el arreglo democrático. Y yo lo que digo es, vamos a hacer la revocación de mandato y es muy importante y discutamos la revocación de mandato, pero no perdamos de vista que la revocación de mandato está poniendo sobre evidencia una serie de actitudes autoritarias, en este caso, en manos del presidente de la Cámara de Diputados, que son inaceptables en un Estado democrático. La democracia está en una el presidente de la Cámara de fragilidad. Diputados nada más hizo una de todas. La congelación de cuentas viene de otro lado. Pero es el acoso judicial viene de totalmente otro de lado. Es acuerdo. decir, arriba, insisto,
está el presidente de México, ¿eh? El problema El son- orquestador de el todo pro- este show es el presidente, ¿no? El Nos problema equivoquemos. es que hoy estamos viendo que las garantías básicas del arreglo democrático que suponen una limitación del poder, hoy están en crisis, hoy están erosionándose. Y eso es bien preocupante. La descripción de eso, el presidente del INE, el árbitro de las elecciones, lo que me está describiendo es un Estado autoritario, punto. Riesgos, sin duda los hay, y lo estamos viendo en todo el mundo. Ahora se reabrió la discusión en los Estados Unidos a propósito del aniversario del 6 de enero, de la toma del Capitolio. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Brasil, bueno, en Inglaterra. Fíjate, ya me balconé, pero normalmente digo esto de esta manera. Ubicas a un presidente o a algún gobernante que está queriendo proponer una reforma electoral para erosionar la autonomía del órgano electoral en su país. Boris Johnson, que está empujando una reforma para que la Comisión Electoral Británica tenga un control gubernamental. Es decir, son fenómenos globales y México no se escapa de ellos. Por eso sí, tienes razón, hablemos de la revocación de mandato y aprovechemos lo que está pasando a propósito de la revocación de mandato para evidenciar un problema mucho más amplio y en el que nos va la subsistencia o por lo menos la calidad de nuestra democracia. ¿Vale la pena todo este dinero? ¿Vale la pena hacer la revocación de mandato? Cuando Mira, la inmensa mayoría de la gente no quiere que se vaya el presidente. Te lo voy a contar con una anécdota. ¿No es una cara borrachera de ego del presidente? Te voy a responder con una anécdota. En noviembre pasado fue invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otros eventos, para participar en una mesa junto con Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español. Y coincidimos en el vuelo. Bueno, él iba en business, yo no viajo en business, entonces iba atrás. Pero nos encontramos en la espera del avión y, bueno, nos empezamos a platicar, adelantamos lo que íbamos a discutir y me preguntó una cosa, oiga, pero ¿es cierto que el gobierno es el que está empujando la revocación de mandato y no la oposición? Yo le dije, sí. Y me dice, ¿pero no es un poco extraño? Yo le dije, no juzgo, porque yo la tengo que organizar. Pero sí cuento lo que me dijo Rodríguez Zapatero. Es un poco raro, porque la revocación de mandato, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Así se planteó en la Constitución. Es un ejercicio que solicitan ciudadanos que le han perdido la confianza al gobierno y, por lo tanto, piden que se vaya no la anticipadamente. solicitan los fans del presidente. Pues en teoría no, al menos eso es lo que no dice la Constitución. Sin embargo... Oye, en las firmas había muebles, ¿no? Y perros, mira, en las firmas estamos encontrando un poco de todo. Siempre ha pasado. Por eso queríamos la app. Porque la app evidencia, o sea, firmas solamente utilizadas, tomadas a través de la app, este mecanismo digital que te permite evidenciar eso que estás diciendo. En efecto, fotografías de credenciales, de fotocopias de credenciales y no de las credencial original y demás. Ahora, el Tribunal Electoral abrió la puerta a recibir firmas en papel y estamos revisando una a una. Las van a alcanzar. Seguramente sí. De hecho, ya se alcanzó la distribución territorial que pide la Constitución, que hayan 3% en 17 estados. Eso ya se consiguió y estamos a días de que ocurra esto. Ahora, lo que estamos encontrando es que hay firmas válidas y hay otras que no lo son. Hay firmas de personas que han fallecido, hay firmas de personas que están recluidas y por lo tanto tienen suspendidos sus derechos políticos. Hay firmas que si bien sí coinciden con la credencial, pues en la fotografía pues nos fotografían algunos casos, algunos animales o muebles o lo que tú quieras. Hemos encontrado firmas en papel en donde la fotocopia de la credencial pues tiene alguna leyenda como estoy recibiendo con esto mi tarjeta de crédito, o sí recibí tal programa social, o en fin, o le hago la solicitud por favor de ayuda. Es decir, eso lo estamos encontrando. La mayor parte de las firmas son firmas que están bien. Que están bien y por eso seguramente vamos a ir a la revocación de mandato. El dato interesante es que no nos vamos a detener en capturar las firmas en papel. Una vez que se alcance el 3%, vamos a convocar. ¿Para ahorrar dinero? Claro. No, pero sí vamos a seguir capturando las otras firmas. No, porque no tiene sentido. Si ya se alcanzó el 3%, pues ya convocamos. Pero vamos a seguir capturando todas las firmas. Y abrimos un portal en el que cualquier persona puede saber si su nombre aparece como un solicitante de la revocación de mandato. A ver si no lo mal usaron de algún lado. A ver si o no sea, lo oye, mal yo usaron. nunca vi la firma para o esto. que alguien sí participó y que no aparece.
Esto va a durar más tiempo, vamos a seguir haciéndolo. Y claro, si alguna de las organizaciones cometió algún ilícito o suplantó la voluntad de algún ciudadano, vamos a iniciar los procedimientos jurídicos. Dos asuntos colaterales que no tienen que ver con la revocación de mandato, pero que me parecen muy importantes. Ahora que hablaba de Boris Johnson tiene casi un pie fuera del gobierno de la Gran Bretaña porque resulta que en medio de la pandemia organizó una fiesta en la residencia oficial. Y coincidió esa noticia con que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ya fue ratificado por unanimidad por el Tribunal Electoral la investigación del INE que dijo que extorsionó a los trabajadores del ayuntamiento donde ella era presidenta municipal, en Texcoco, para quedarse con el 10% de sus salarios y darle ese dinero a Morena. Así es. Y ratificó también la investigación de que los aliados del presidente, los del PT, usaron los centros de desarrollo infantil, estas escuelitas, para clavarse una lana. 60 millones de pesos. Sí. No tendría que renunciar Delfina Gómez. Es la mujer que está al frente de la educación de los niños de México y extorsionó a los trabajadores quedándose con el 10% de su sueldo para dárselo a Morena. Bueno, ¿qué tenga que ser la secretaria? Yo no soy nadie para dar consejos morales, ni de ética, ni nada. Yo soy una autoridad y lo que sí celebro mucho es que una investigación seria, que se descalificó en su momento, pero que constató que en el caso de Texcoco pasó, por cierto, algo que es una práctica recurrente. El INE ya había sancionado en Chihuahua, me acuerdo, a otro partido, en aquel caso al PRI, porque retenían recursos de los trabajadores del Estado. Eso parece ser una práctica muy recurrente en nuestro país. Gano una posición pública, te contrato en mi gobierno, pero te mochas con el 10% y esto yo lo utilizo para algún fin político. Moches de Morena. En este caso, sí, del ayuntamiento que presidió la hoy secretaria de Educación Pública, y eso ya es verdad jurídica. O sea, eso ya no hay vuelta de hoja. Las decisiones ustedes lo votaron, pero lo votó también el Tribunal Electoral y por unanimidad. Así o sea, ninguno de los magistrados tuvo duda que ahí hubo una tranza. Eso habla, por cierto, como en su momento cuando cancelamos alguna candidatura, que el INE actúa pegado a la ley y sin filias ni fobias como algunos intencionalmente. ¿No ha tenido éxito el presidente en arrinconarlos, obligarlos a dar la pelea y entonces ubicarlos como oposición? Pues yo creo que, estas resoluciones del tribunal, y claro que ahí es un asunto de comunicación, Carlos, por eso agradezco que saques en este programa estos temas, porque es muy difícil explicar muchas veces esto. ¿Van perdiendo la batalla de la comunicación? No, pero evidentemente hay una comunicación que busca deslegitimar al INE muy potente, que tiene todas las herramientas del Estado, pero yo creo que no. La mejor prueba es que seguimos teniendo un 70% de credibilidad. Hay que seguir insistiendo, eso sí, explicar. O sea, el que la va perdiendo es el presidente, entonces. Pues mira, no lo sé. Y además, pero mi punto es, el INE no está en contra del presidente. El INE explica. ¿Y el presidente está en contra del INE? Habría que preguntarle a él, no lo sé. Espero que no. Sería irracional. Pues al presidente le conviene un INE fuerte. A un gobierno democrático le conviene una autoridad electoral cierta, confiable y transparente porque da legitimidad a los triunfos. Va a haber 6 elecciones de gobernador. El INE está metido en la organización de esas elecciones. Habrá quien ganará y habrá quien perderá. No hago futurismo y no me interesa porque el INE le levanta la mano al que tuvo los votos y logró los triunfos. Y eso lo vamos a hacer en 6 meses. ¿Qué se necesita para que los gobernadores, los 6 gobernadores que surjan de las elecciones de junio, tengan una legitimidad democrática y por ende puedan gobernar con digámoslo así, con la solidez que le da el respaldo ciudadano en las urnas? Pues que la autoridad electoral sea confiable. Por eso me parece un juego suicida, o por lo menos profundamente irresponsable, o cortoplacista, o malintencionado, pues andar descalificando al que organiza elecciones, que como hemos visto en los últimos años, el partido en el gobierno es el que más se ha beneficiado y el que más ha ganado porque es el que ha tenido el mayor respaldo ciudadano en las urnas. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por venir. Carlos, siempre un placer. Ante la enorme irresponsabilidad, hasta personal, del presidente y su gobierno en esta 4ª ola de la pandemia, por favor, cuídese. Nos vemos la próxima semana.